Morelos es otro de los grandes héroes de la independencia, también denostado por una serie de historiadores que se empeñan en reducir a nuestros héroes porque sostienen con razón que no hay héroes ni de ébano, ni de jade, ni de mármol, ni de bronce, pero en su afán de desacralizarlos por completo, nos acaban dando unos héroes de lodo, que aparte de que no son reales, no coincide con la verdad los planteamientos de estos historiadores. Con héroes de lodo, o peor, de estiércol, no se puede intentar construir un país. La historia de México es fundamental para que desde nuestros niños, desde la primaria, estos vayan amando a la patria. Así nos pasaba a nosotros. Tenemos maestros excelentes, excelentes desde la primaria. Y todos y todas sabían historia, todos. Y todos nos hacían vivir y vibrar con esos relatos. José María, Teclo, Morelos y Pérez. Pérez y Pavón y Estrella. Los nombres son largos porque se acostumbraba en esa época a poner el nombre completo del padre y de la madre también. Nació de una familia muy pobre, un padre con problemas de alcoholismo que dejó a la familia llevándose uno de los hijos. La madre vivió amparándose en su padre de ella, el abuelo de Morelos, que era maestro, muy buen maestro. México es un país de extraordinarios maestros en todas las etapas que yo recuerdo. Este abuelo de Morelos usaba la gramática de Nebrija. Acordémonos que en español, según Carlos I de España, V de Alemania, cuando hablaba de los idiomas decía que el alemán era el idioma para hablar con los caballos, el francés era el idioma para hablar con los hombres, el italiano era el idioma para hablar con las mujeres y el español era el idioma para hablar con Dios. Pues pensaríamos que por ser de España diría esto, pero Carlos I no era español y según muchos autores nunca habló español más que muy poco y mal. Entonces, es un homenaje. Nebrija también hace, en el mismo año que conquistan Granada los reyes católicos, Nebrija es el maestro de la Universidad de Salamanca, se aparece con su monumental gramática de la lengua castellana. Ese español lo conoció Morelos y después tuvo que trabajar, ayudar a su mamá. Fue muy buen hijo. Fue con un tío a un rancho llamado El Tahuejo y ahí fue vaquero, fue arriero y fue atajador. ¿Qué es esto de atajador? Es el arriero que manda, el que ordena la ruta, el que ordena los lugares, el que ordena las paradas. Esto le dio un conocimiento extraordinario de la zona que después sirvió para sus campañas militares. Pero la mamá quería que su hijo fuera algo diferente. Y había un pariente por allá que dejó al morir una capellanía, que era una forma de tener ingreso un poco más alto. Entonces la mamá insistió, hasta que Morelos se presentó al Colegio de San Nicolás para inscribirse como alumno. Tenía cerca de 25 años, fíjense nada más. Era tarde para iniciar estudios, pero tuvo suerte. El director
del colegio era don Miguel Hidalgo y Costilla. Nada más y nada menos. Morelos presentó una acta de nacimiento. No había certificados de nacimiento como ahora hay. El acta de bautismo era el acta de nacimiento de la gente. Y decía español. Seguramente la mamá de Morelos arregló las cosas para que así apareciera. La verdad es que don José María Morelos parecía todo menos español. Parecía mulato. Y eso es, estaba tal vez entre las cartas, por lo cual no tenía derecho a ninguna especie de inscripción en ninguna escuela. Y menos en una escuela tan acreditada como la de San Nicolás. Hidalgo dio esto por resuelto, no lo tomó en cuenta y lo dejó y lo inscribió. Él se inscribió en una de las ramas de la teología. Tenía 4 años de estudios. Eran para curas de indios. Y allá fue Morelos a trabajar. En todos los curatos destacó como un hombre que además ayudaba a las iglesias a construir bardas, a construir pequeñas obras. Le hacía todo don José María. Y era un hombre muy metido con su feligresía. Se quejaron de él y algunos intelectuales, otra vez perfumados, lo señalan eso como negativo. ¿Pero por qué se quejaban de eso? Morelos exigía a los hombres, sobre todo, responsabilidad con sus hijos, con sus esposas, con sus matrimonios. Y muchos hombres tomaban y no cumplían. Claro que Morelos se agregaba esta situación de falla, el recuerdo de su padre, que precisamente por eso se había ausentado del hogar. Morelos supo que su maestro Hidalgo andaba levantado en armas y fue a buscarlo. Le debía varias cosas: la inscripción en la escuela y el apoyo. Hidalgo era muy amigo, tenía la amistad de un gran obispo, Fray Antonio de San Miguel, que era el que había protegido a Hidalgo y también, de alguna manera, protegió a José María Morelos. Lo alcanzó Morelos a Hidalgo en el pueblo de Charo. E Hidalgo lo reconoció. Iba para Indaparapeo. Se fue con Hidalgo. Se fue en su carruaje con él. Y ahí lo fue adoctrinando, educando, concientizando. Y le pidió 3 cosas fundamentales que Morelos nunca va a olvidar. Una, que continuara con la tradición del periódico. Hidalgo había iniciado y va a iniciar una serie de proclamas de bandos secretos que después en Guadalajara va a ser periódico. Se va a llamar El Despertador Americano. Ya trae la idea. Y esa idea de ese periódico, que aún no nace, pero que va a nacer, se la comunica a Morelos, que va a hacer nacer el Semanario Patriótico Americano y el Correo Americano del Sur. Fíjense qué nombres: Despertador Americano, Semanario Patriótico Americano, Correo Americano del Sur. ¿Qué pasa? Desde Hidalgo, también con Rayón, y con Morelos, y con Mina, hay una idea de hacer una revolución de independencia continental y buscar la alianza de estas naciones para que estén unidas, todas ellas en una actitud para poder ser mejor agentes del progreso. Morelos recibe otra orden
que tome Acapulco. ¿Por qué Acapulco? Porque Veracruz está bloqueado por la Armada Española. Veracruz es la puerta de entrada principal, pero tiene una fortaleza terrible, San Juan de Ulúa, que es cárcel y será fortaleza militar. Ojo, en Acapulco también hay un fuerte militar terriblemente fuerte, San Diego. Pero Acapulco da la opción de comunicación con algunos movimientos insurgentes de América del Sur. Y por eso Hidalgo le sugiere, casi le ordena a Morelos que tome Acapulco. Pero además, esto es muy importante, las ideas de Hidalgo ya empiezan a esforzarse. No es cierto que no tenga plan de gobierno, lo tiene y lo va a tratar de establecer en Guadalajara. No tuvo tiempo. Y también Rayón, que va a ser secretario de Hidalgo, tiene plan de gobierno. Ese plan de gobierno se va a consistir en documentos. Primero, con Rayón, en los elementos constitucionales, y después Morelos primero en los sentimientos de la nación y luego en la Constitución de Apatzingán. Eso es fundamental para explicarnos una guerra que va a ser diferentísima a la de Morelos. No quiere multitudes, no permite que pueblos se le unan uno tras otro, los concientiza para que produzcan, para que trabajen y lo abastezcan. Está creando, ojo, bases de apoyo y con un reglamento que no sé quién se lo dio o cómo lo sacó. El reglamento con el que Federico Guillermo I, el rey sargento, creó las bases del Imperio Alemán y el primer servicio militar obligatorio de la historia. Con este reglamento, Morelos va a ser un ejército completamente distinto de las turbas que tuvo Hidalgo. Se prohíben los saqueos, se prohíben las violaciones, se prohíben las profanaciones. Cualquier acto de estos, fusilamiento inmediato. Inmediato. Hay uniformes, se elaboran uniformes, hay estandartes, hay nombre de los batallones, se establecen maestranzas, se fabrican municiones, se acuña moneda que Morelos exige y sí aceptan todos los del ramo, los de la comarca, recibirla porque es plata. No es moneda adulterada, no es simple papel sino cambiario, es plata real, que es dinero real, auténtico. Y Morelos establece un sistema de ascensos y descensos impresionante. Y ojo, crea una escuela de guerra sin parangón en toda la independencia de México. Primero, Rafael Baldovinos, el primero. Los segundos, los hermanos Ávila. Los terceros, los hermanos Juárez. Y después, los Galeana. Los hacendados dueños del Sanjón. Hermenegildo Galeana, el patriarca, sus dos primos y sus dos sobrinos. Los Bravo, los dueños de Chichihualco, otra gran hacienda, con su patriarca, don Leonardo, y sus hermanos, Miguel, Víctor, Casimiro y su hijo Nicolás. Y estos van a formar gentes como Matamoros, gentes como Manuel, Mier y Terán, gentes como Valerio Trujano. Vamos a seguir al ratito hablando más de esto. Muchas gracias a todos ustedes, Dios los bendiga y sigo oyendo sus comentarios. Me encantan, me gustan mucho y todos ellos los veo, los leo
y les contesto por teléfono. Dios los bendiga, de nuevo. ¿Cuánto fue?